Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte. La cultura. Necesitamos mucho distraernos. Me gusta oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Que hablásemos de viaje. Y viajar. Yo también. Escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitamos seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a abordar asuntos que tú nos propones. ¿Qué tema nos plantean, Jesús Orobón? Cuéntanos. Hola Concha. Julio reside en Aranda de Duero, en la provincia de Burgos. Tiene 75 años. Nos transmite su pasión por el cine y cómo revive fragmentos de su vida a través de películas de su época. Le parece un tema muy interesante al que le podríamos dedicar un podcast. Gracias, Jesús. El cine ha sido un reflejo fiel y crítico de la evolución de la sociedad a lo largo de las décadas. Los cambios culturales, políticos y sociales que han marcado la historia se pueden observar a través de las películas de la época. Desde el cine mudo hasta el cine contemporáneo, cada periodo ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Para charlar sobre cine, hoy está con nosotros Javier H. Estrada, que es licenciado en Comunicación Audiovisual, Master in Arts in History of Film and Visual Media por el Birkbeck College, University of London, profesor en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y jefe de programación de la Seminci. Javier, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Esta vez, nuestros oyentes nos traen un tema muy interesante. Hablar sobre cine me parece una delicia. Podríamos comenzar por los primeros años del cine, tal y como lo conocemos actualmente, el cine de los años 40. ¿Cómo era el cine en la época de los grandes estudios y de estrellas como Humphrey Bogart, Bette Davis, Ingrid Bergman y Cary Grant? ¿Qué películas crees que nuestros oyentes recordarán de ese periodo? Pues Concha, era el gran entretenimiento para todas y todos, ¿no? El cine en ese momento era verdaderamente un fenómeno de masas. Yo creo que ya, por supuesto, en los años 40 había superado el teatro en impacto social y, al menos hasta la llegada de la televisión, el cine reinaba. Y coincidió desde luego con un momento a nivel global de un auge creativo impresionante. Citabas desde luego estas estrellas de Hollywood. Hollywood se convirtió en el imaginario colectivo a nivel mundial. Todas esas actrices y actores que comentas creo que eran iconos. Todo el mundo los reconocía. Y en cuanto a las películas que siguen en nuestra memoria, yo siempre suelo guiarme mucho por las figuras de ciertos directores, ¿no? Y en esa época, John Ford, Hitchcock, por supuesto, Howard Hawks, creaban obras que creo que superaban el mero entretenimiento para adentrarse en el alma humana, en la mente humana y cautivar así a los espectadores a nivel mundial. ¡Qué tiempos aquellos! Si avanzamos a los 50 y 60, con directores como Kurosawa, Billy Wilder, Kubrick y tantos otros, ¿cómo nos llegan a España sus películas? ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar al respecto? Bueno, tenemos que ser conscientes que estábamos en una dictadura, con lo cual ciertas películas tenían dificultades para llegar, otras no, y algunas películas tenían que, desde luego, solventar la censura. Y hay que decir que de manera muy interesante, en lo que conlleva, por ejemplo, el cine de autor, de muchos autores que tú comentas, llegaron a España también por el apoyo de intelectuales, también de curas, muy cinéfilos, que impulsaban no solo a nivel de exhibición comercial, sino también de cineclubs. Cosa que era muy bonito, porque creo que a todos nos gusta expandir la experiencia de la sala al debate, ¿no? Y era algo que sucedía. Y de los autores que has comentado, hablamos de pura historia del cine. Yo, por ejemplo, siempre reivindico la figura de Kurosawa, porque me gusta mucho el cine japonés y porque Kurosawa creo que es un maestro irrefutable. Ajá. Si nos enfocamos en el cine español, ¿hubo una tendencia concreta hasta la llegada de la democracia?
Pues yo diría que varias. Realmente el cine español era más complejo de lo que a veces queremos pensar. Es cierto que había pues un cierto cine también de entretenimiento, puramente escapista, pero también había directores como por ejemplo Murotti, autor de Cielo Negro, una película imprescindible, Calle Mayor, por ejemplo, de Juan Antonio Bardem, también películas que iban introduciendo crítica social, un análisis muy profundo de los personajes, y también en ese momento empiezan a surgir figuras clave como por ejemplo Fernando Fernán Gómez, que como sabemos comienza como actor y luego da un salto muy interesante a la dirección, ¿no? Fernando Fernán Gómez era un artista total, ¿no? Que abarcaba muchos espectros, pero creo que siempre es importante recordar el cine español de aquella época como algo mucho más heterodoxo que esa linealidad que a veces se nos quiere imponer, ¿no? Y como os digo, hay algunos autores que han quedado a la posteridad con visiones que desde luego también destacaban las grietas que existían en la España del momento. Mi pregunta anterior venía porque la transición provocó grandes cambios sociales en nuestro país que afectaron a todos los sectores. ¿Esta explosión de libertad también se vio en el mundo del cine? Muchísimo, además en todos los aspectos. Encontramos, por ejemplo, una línea popular y, en mi opinión, pues bastante débil a nivel artístico, que es, bueno, sabéis que es esa línea pues, más del destape, ¿no? Un cine pues comercial que muchas veces creo que buscaba el humor fácil, pero también por un poco la representación sexual, etcétera, mostrar también el momento del cambio que vivía España, ¿no? Pero por otra parte, y me parece mucho más interesante, también las directoras y los directores empiezan a tener una posibilidad creativa muy fuerte, ¿no? Y de innovación. Y el cine español, con la llegada de la democracia, también explota mucho hacia territorios experimentales, a probar, ¿no? Y al mismo tiempo, un cine que va a encontrar en el público pues esa alegría, ¿no? Ese estallido que vivía España en ese momento. Entonces, una vez más, el cine español demostraba ser mucho más heterodoxo de lo que a veces podemos pensar y tremendamente estimulante y con un apoyo popular, desde luego, contrastado. El consumo de cine ha cambiado notablemente. En los años 40 y 50 era una de las principales formas de entretenimiento con salas llenas, siendo un momento de disfrute en familia. En los años 60 y 70, con la llegada de la televisión, la gran pantalla ya no sería la única posibilidad para disfrutar de una película. Desde los años 80 hasta los 2000, el auge del vídeo doméstico y a partir de 2010, con las plataformas digitales, las salas perdieron público, pero las grandes producciones internacionales seguían atrayendo espectadores buscando una mayor calidad y realismo. Hoy en día, los cambios en los hábitos de consumo y la mayor oferta cultural han transformado la manera en que nos relacionamos con el cine, aunque las salas, cuyo número ha disminuido notablemente, siguen manteniendo un encanto especial. Si hablamos de cambios tecnológicos en el cine, ¿cuáles han sido los más importantes que el espectador ha podido apreciar desde los años 40 o 50 hasta nuestros días? Son muchos, Concha, muchísimas transformaciones, a veces intentos fallidos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la implementación del 3D, el cine en 3D, que en un momento dado parecía que iba a conquistar el mundo y, sin embargo, hoy en día está prácticamente extinto, ¿no? Apenas hay cineastas que opten por esta tecnología. Yo creo que el gran salto, sobre todo de cara a los cineastas, fue el paso del celuloide al digital, ¿no? El rodar en celuloide, en 35 milímetros sobre todo, que es como se rodaba en la mayoría de películas, luego las más independientes en 16, conllevaba un gran esfuerzo económico, incluso a nivel logístico, había que medir mucho más que se podía filmar o no, porque también de ahí dependían los costes, y el digital, digamos, lleva una democratización de la creación cinematográfica, ya que los costes son menores, y sobre todo cineastas jóvenes de todo el mundo tienen acceso a una tecnología que ofrece una imagen de verdadera calidad, ¿no? Eso es cierto que ha ido llegando con el tiempo, pero yo creo que el digital es algo que ha roto los esquemas del cine como algo puramente elitista. Evidentemente una gran producción, aunque se ruede en digital, sigue siendo una gran producción y va a llevar muchos costes. Pero ahora mismo se pueden hacer, hay muchos cineastas que realizan películas independientes que tienen una factura visual excelente,
que da lugar a unas posibilidades creativas prácticamente ilimitadas. Y eso creo que ha sido la gran revolución, ¿no? Y esto también ha llevado a que el cine ahora mismo es mucho más global. Ahora mismo encontramos cineastas que trabajan de manera fluida, pujante, en prácticamente cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso es algo que me parece que es una grandísima noticia. Javier, ¿cuál ha sido el papel de los festivales en la difusión del cine? Pues un rol imprescindible, absolutamente fundamental, porque hay que entender que las películas tienen su estreno mundial, prácticamente todas, incluso películas de Hollywood, en los festivales de cine. Es la primera vez que se ven. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de su exhibición en festivales, la prensa las ve, los exhibidores los ven, los distribuidores, y desde ahí empieza ese movimiento que va a llevar a las películas a tener críticas, a que haya entrevistas con los directores, las actrices y los actores, a que se muestren en todo el mundo, pero el pistoletazo de salida siempre son los festivales, ¿no? Festivales, todos tenemos en el imaginario a los tres grandes, ¿no? Cannes, Berlín y Venecia. Pero hay una enorme plétora de festivales en todo el mundo que juegan un rol, como os digo, importantísimo. Y, por ejemplo, en España, pues me toca hablar de Seminci, sin duda, ¿no? Seminci, que este año cumplimos 70 ediciones. Es algo histórico, es uno de los festivales más antiguos de Europa y con una trayectoria además más clara, porque lo bonito de Seminci es que siempre ha sido un festival que ha apostado por el cine de autor. Ha sido la puerta de entrada en España de autores desde los años 50, desde Bresson, Bergman, Dreyer, a en los últimos años pues las nuevas vanguardias, ¿no? Los nuevos cineastas que traemos cada año. Y por suerte, aunque a veces decimos que, por ejemplo, las salas de cine sufren, ¿no? por la cuestión de las plataformas, de la televisión, los festivales de cine vivimos un momento realmente de auge. Las salas están continuamente llenas, hay una gran emoción porque hay algo muy bonito que hacemos en los festivales de cine, y es el unir a los creadoras y los creadores con el público y establecer ese puente de traer directores de todo el mundo, en este caso, por ejemplo, a Seminci, a Valladolid, pero sucede en cualquier otro festival, ofrece un privilegio único y ofrece la clave para mí de lo que supone trabajar en el arte y en la cultura, que es que se establezcan diálogos entre el público y los que han realizado el arte. Y ya para terminar, Javier, ¿qué te gustaría que el cine del futuro no perdiera nunca? La cualidad clave del cine, ¿no? Que es alumbrarnos sobre quiénes somos, sobre las realidades que vivimos, con un punto de originalidad, de innovación, un cine que sorprenda. Yo creo que lo que, en mi caso, por ejemplo, yo busco en el cine constantemente es la capacidad de asombro. De alguna manera, cuando vemos una película es un poco un renacer, siempre es abrirnos a algo que supera nuestro conocimiento hasta ese momento. Y yo creo que el cine nunca va a dejar de ser, como os digo, revelador, luminoso, y por eso, para mí, siempre digo que el cine es en mi caso, el gran motor vital. Quiero decir, hay tantas películas del pasado que quiero ver, que aún todavía no he visto, y se está produciendo tanto ahora mismo que yo necesito seguir viendo cine. Entonces no hay tiempo para frenarse, y yo creo que el cine, todo lo que ha existido de cine y todo el cine que se está haciendo, pues nos debe impulsar a seguir viviendo con entusiasmo y con la mirada siempre curiosa, ¿no? Ante qué novedades, qué nuevas miradas surgen en el mundo. Muchas gracias, Javier, por compartir tantos conocimientos de una forma tan clara y amena. Estoy segura de que nuestros oyentes lo habrán disfrutado. Muchísimas gracias, Concha. Y así llegamos al final de este podcast. El cine nos gusta porque nos ayuda a afrontar cambios, nos expone a nuestros miedos y temores, nos ayuda a enfocar los problemas de una manera diferente, nos ayuda a expresar emociones, ayuda a evadirnos de los problemas diarios y nos ayuda a reflexionar sobre cuestiones vitales. Y como dijo el director y guionista Martin Scorsese, las películas tocan nuestros corazones, despiertan nuestra visión y cambian nuestra forma de ver las cosas. Nos llevan a otros lugares, nos abren las puertas y las mentes. Las películas son los recuerdos de nuestra vida. Tenemos que seguir con vida.
Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León, www.jcyl.es, y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades, te lo van a agradecer y nosotros también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono, el de este podcast, el podcast de nuestro club, el Club de los 60. Hasta la próxima, un fuerte abrazo, queridos y queridas.